Pero, en verdad, podréis llegar a conocerme más profundamente si un día, cuando yo ya no esté, cogéis mi diario y empezáis a leer de mi intimidad, o de mis secretos, o de mi trabajo en la sombra, y poder decir, ahora sí puedo conocer un poco más acerca de esta persona. Pero no es lo mismo a lo que pueda decir mi esposa o mis hijas de lo que es vivir y convivir con una persona como yo, con sus contradicciones y sus cambios. Y ellos podrán decir de manera clara, es que no lo conoces. Si hablamos de la complejidad de los objetos, de la creación y de la persona, cuánto más acerca de Dios. Así que lo que hemos dicho, que conocer a Dios no es mera información, que conocer a Dios es algo de relación, de contacto, de intimidad, de experimentar, pero tenemos que decir que es inmensamente complejo y difícil. Pensemos, por ejemplo, en la infinitud de Dios. Hace unos días comentaban de que han podido, no sé de qué manera, clasificar algo más de 1 millón de estrellas. Fijaros lo que eso significa, 1 millón de estrellas, ponerle nombres y colocarlos en su lugar. Y uno queda en esos millones que han podido clasificar para luego decirnos, pero en fin, esto solamente es una centésima parte. Es decir, han clasificado una centésima parte de los millones de estrellas que hay alrededor. Inmensidad de la creación. Pero no es infinito. ¿Qué tenemos que decir acerca de Dios? Dios nunca, nunca tendrá un fin. Nunca será un final. ¿Os podéis imaginar que empecéis a estudiar, a investigar sobre un objeto y que a lo largo de toda una vida de estudio del objeto, alguien os venga y os diga, todavía estás en el inicio? Y que hayas puesto toda esta información plasmada en libros y que venga otro posterior y que haya estudiado todos esos libros y lo haya investigado mucho más ampliamente y después de escribir otra inmensidad de libros, venga alguien y te diga, todavía estás en el inicio. Y que puedas pasar toda una historia de la humanidad estudiando las grandes obras de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que no hay libros suficientes en el mundo para escribir todo lo que Él hizo y significa, y que nos digan todavía estás en el inicio. Y que sea verdad, porque es que estar en una zona muy amplia del infinito es estar en el inicio. ¿Qué significa estudiar algo que es infinito, que no tiene principio y que no tiene fin, en todas sus maneras y en todas sus formas? Y entonces nos damos cuenta de lo complejo que es estudiar a Dios. Nunca llegaremos al final. Pero, ¿qué hablamos de la incomprensibilidad de Dios? Dios es incomprensible. ¿Cómo podemos estudiar algo de lo que nosotros no podemos tocar, ni palpar, ni entender, ni sentir? ¿Cómo podemos estudiar una materia, los que sois geólogos o científicos, o los que vais a la escuela o habéis estudiado en la escuela, cómo podemos estudiar una materia que nunca ha estado a nuestro alcance, que solamente la sabemos de oídas? Pues esto es lo complejo de estudiar a Dios, de conocer a Dios. Vamos a estudiar cosas que nunca hemos experimentado, que no sabemos lo que esto significa. Atributos y cualidades de Dios que no están ni en ti, ni en mí, ni en nadie. ¿Qué es ser santo sin mancha? Nosotros podemos ser santos y siempre podemos ver mancha, pero ¿qué significa no tener pecado? ¿Qué significa no haber pecado nunca? ¿Qué implica no pecar de ninguna manera, en ninguna forma, en ningún momento? ¿Qué significa ser santo y no tener mancha? ¿Qué significa ser justo sin tener dudas? Porque nosotros podemos hacernos el esfuerzo de actuar en cierta justicia y aún así siempre nos queda la duda, lo hemos hecho bien, hemos estudiado todo el análisis, todas las circunstancias, estamos comprendiendo todo. Pero ¿qué significa en Dios que sea justo infinitamente? ¿Qué significa que Él no pueda cometer errores? No lo ha hecho en el pasado, no lo ha hecho en el presente y no lo va a hacer en el futuro. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa ser misericordioso sin egoísmo?
sin ninguna intención doble para alcanzar. Porque muchas veces nosotros ejercemos nuestra bondad esperando que esto tenga cuenta delante de Dios, o esperando que tengamos el aplauso de los hombres, y que nuestra misericordia está constantemente manchada por este egoísmo, este egocentrismo de nuestras vidas y de nuestro carácter. Pero ¿qué significa en Dios ser misericordioso en su infinitud? No podemos llegar a entenderlo y comprenderlo. ¿Qué significa que Dios esté en todas partes? Y que esté en todas partes a la vez. Que de la misma manera Dios está aquí, pero está en todo lo que es este mundo inmenso y está cubriendo todo este universo. ¿Qué significa para Dios saberlo todo? Todo. No es que tenga una gran información, amplia información de lo ocurrido, o que tenga una información de los secretos del corazón, o que tenga información de lo que ha de ocurrir. No, es que tiene información de todo. No importa lo que tú vayas a pensar, el Señor ya lo sabe. No importa lo que vayas a pedir en tus oraciones, el Señor ya está disponiéndose a responder. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podremos llegar nosotros a comprender esto que es incomprensible acerca de Dios? ¿Qué atrevimiento es que nosotros queramos indagar en las grandes obras de Dios? ¿Cómo vamos a entender los propósitos de Dios en la creación, en los mares o en la creación de animales, como nos dice en el libro de Job? ¿Quién le ha aconsejado? ¿Quién le tiene que aconsejar? ¿Qué significa hacer las cosas sin que alguien nos haya dado información o los detalles o la comprensión de las circunstancias? Dios es infinito, Dios es incomprensible, y aún así, en esta complejidad que tenemos acerca de Dios, dejadme que os diga algo más. Lo simple que es conocer a Dios. Hemos explicado que conocer a Dios no es una mera información teórica. Conocer a Dios es algo experimental, es algo personal, es algo íntimo, de relación entre la criatura que eres tú y el Creador que es Él. Hemos visto la complejidad. Nunca llegaremos a comprender ni una milésima parte, ni una pequeña parte de lo que Dios implica, por mucho que sea nuestro estudio y nuestro acercamiento. Pero no os preocupéis, porque la Escritura también nos dice que conocer a Dios es muy simple, es muy sencillo. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice algo tan simple: acércate a Él, a Dios, y Él se acercará a ti. Nosotros decimos, Dios está inmensamente lejos, está a una distancia abismal de nosotros. Y la Escritura te dice, no te preocupes, tú haz el propósito, acércate a Él y verás cómo Él viene a ti. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Es tan simple como que des los primeros pasos, si no los has dado, y te acerques a Dios. En tu vida personal, en tu relación con respecto a Él. Si hay cosas que no comprendes, tú simplemente anda, porque el Señor también andará hacia tu lado. Es tan simple como que puedas dedicar tiempo a las Escrituras, con sinceridad. Que te acerques a la palabra, que leas lo que Él ha revelado, que descubras lo que Él está diciendo. Cogéis la biografía de un personaje que conozcáis de nombre y lo leéis. Leéis de cómo inició, de quién era hijo, cómo descubrió sus habilidades o capacidades, ya sea de historia, de gobierno, de arte. Leéis acerca de él. Por ejemplo, la biografía de Churchill, que son 2 tomos. O podéis leer sobre Miguel de Cervantes, que se han inscrito inmensidad de libros. Podéis informaros acerca de estos personajes. O quizá, si tenéis la oportunidad, os acercáis a uno de sus hijos y que le digáis, ¿qué es esto? Y aquella persona te podrá decir, pues mira, en realidad no, el hijo, en realidad no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero yo sé lo que es vivir con Él. Yo sé lo que es tratar con Él.
y que la información ha sido de relación íntima con Él. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura acerca de Dios. No es tanto la información que tengas, sino que indagues y te lo apliques a ti mismo. Vale más el estar y pasar tiempo con Dios que las lecturas del libro o la información que te puedan dar de Dios. Cuanto más tiempo pases con Dios, más le conocerás. Pruébalo. El Salmo 34 nos dice algo como esto: gustad y ved que es bueno Yahvé. Tocarlo, disfrutarlo. Podemos hablar de una buena comida y decir que has probado algo que se produce solamente en este país o en ese país y se cocina de esta forma, y te pueden dar de todos los beneficios de aquella fruta, de aquel manjar. Pero no será lo mismo hasta que tú no lo tomes con tu mano y lo lleves a tu boca. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros los creyentes y también a los no creyentes. No te conformes con lo que te digan. Acércate a Él, para que Él pueda acercarse a ti. Descubre las grandes verdades que dicen las Escrituras y pasa tiempo con Él. Tócalo. Permite que Dios obre en ti. Gustad cada uno de vosotros, lo que significa tratar personalmente con Él. Disfrutar o conocer a Dios de esta manera personal es sencillamente dejar que Dios sea Dios. Deja que Él obre. No se alabe el hombre en lo que hace o en lo que es o en su propia gloria, dice el profeta Jeremías, sino que se alabe en lo que se ha de halagar, en conocer a Dios, dice. En conocer a Dios. Obra en esto. Busca. Déjale obrar. Déjale actuar. ¿No dice Dios que Él va a consolar a los heridos? Pues cuando estés herido, cuando estés afligido, deja que Dios te consuele. ¿No dice la Escritura que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que puede manejar todos los asuntos? Lo mejor que puedes hacer es dejar que Dios obre en tus asuntos y en tu vida. ¿No dice Dios que Él será tu guía en la noche y en el día? Pues deja que Él sea tu guía. Experiméntalo. No te conformes, creyente, hermano, no te conformes únicamente en una meditación superficial de los pasajes de las Escrituras. Acércate al Señor y deja que Él obre en tu vida. Permítele, aun cuando tengamos que decir esto entre comillas, permítele que Él sea Padre tuyo, que sea esposo tuyo, que sea el compañero tuyo, que sea tu fortaleza, que sea tu compasión, que sea tu ayuda, que sea tus ojos, que sea tus oídos. Pero es todavía más simple. Conocer a Dios es dejar que su persona, su carácter, sea tu ejemplo a seguir. Imita. El versículo que conocemos también, deberíamos de repetírnoslo muchas veces, que dice: sed santo porque yo soy santo. Porque yo soy así, vosotros tenéis que ser así. O lo estamos viendo de manera muy particular cuando estamos estudiando el Evangelio según Juan. Conocer a Dios es conocer a Cristo. Palabras tan simples como estas. El que me ha visto a mí, Tomás, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Cristo nos está diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre. O dice también el Evangelio: el que me tiene a mí, tiene al Padre. O dice también el Evangelio: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque el que cree en mí, cree en el Padre. Es lo mismo. Es decir, que si bien Dios es incomprensible, es inmensurable en todos los aspectos, que no podremos
escudriñar ni una milésima parte de lo que es Él en carácter y en naturaleza, porque no lo podemos experimentar, Dios se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos dice que conociéndolo a Él, viéndolo a Él, escuchándolo a Él, amándolo a Él, lo conoceremos a Él, le tendremos a Él, disfrutaremos de Él. Acércate al Señor Jesús, su mansedumbre, su amor por los pecadores, su sacrificio, su poder en la resurrección, su gloria y majestad ahora a la diestra del Padre. Investiga acerca de Cristo y tendrás la certeza y la seguridad que cuanto más conocimiento relacional, personal, con el Señor Jesucristo, más cerca estarás de Dios y más conocimiento tendrás de Él. Porque esto es algo vital. Y con esto quiero terminar. El conocimiento de Dios no es una opción para nosotros. El conocimiento de Dios es una necesidad para nosotros. No podemos únicamente saber que hay agua de vida. Tenemos que beber de ese agua de vida. No es únicamente que sepas cuán maravilloso es el Dios de la Biblia y el Dios de los cristianos, sino que tienes que vivir a ese Dios de los cristianos. No hay opción para ti de pasar los días al margen de Dios. No tienes la oportunidad de poder dar la espalda a Dios en ningún momento y en ninguna circunstancia. Dios tiene que ser tu aliento, tu respirar. Dios tiene que ser tu sombra. Dios tiene que ser tu luz. Tu gastar del tiempo, tu consumirle para la gloria de su nombre y de su majestad. Acércate a Él y Él se acercará a ti todos los días de tu vida. Permite que Él obre como lo que Él es y podrás ver y experimentar quién es Dios y cuán cercano está de ti. Pablo nos dice, eres hijo, has sido cambiado por la venida de Jesús y ahora eres hijo de Dios, y nosotros decimos amén. Y la Escritura nos dice, ahora, porque sois hijos de Dios, podéis decir Abba, Padre, y expresar todo vuestro sentimiento interno, toda vuestra pasión por el Señor, puesto que habéis visto y oído lo que Dios es. Si queréis que salga de vuestro corazón un sincero Abba, Padre, si queréis de verdad experimentar a un Dios grandioso como Él, no os conforméis con lo que ya conocéis. Investigar y acercaros más a nuestro Dios. Oración, estudio de la palabra, comunión con los creyentes, esforzaros a que la realidad de Dios sea más patente y más clara en vuestras vidas. Amén.